Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Club de Auditores Hispanos presenta la segunda sesión del curso virtual especializado Aplicación Práctica de Auditoría Financiera. Curso de 8 sesiones que se realizará en 3 sesiones, en 3 horas cada uno. El día de hoy nos encontramos en nuestra segunda sesión cargo del doctor Luis Hidalgo Torres de Perú. Para nosotros, entonces, un privilegio, un honor poder contar con la colaboración y el apoyo del doctor Luis Hidalgo para este curso virtual. Doctor Luis, ¿cómo está? Muy buenos días. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con la sesión que nos convoca para el día de hoy. Muy buenos días a toda la audiencia. Regáleme un minuto porque aperturar los materiales del día de hoy. Por favor, muchas gracias. Buenos días con todos. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de los conceptos de materialidad y la revisión analítica y determinación de cuentas significativas, ¿no? Entonces, vamos a hacer un breve repaso de cómo, de acuerdo a la metodología, se puede determinar las materialidades, las cuentas de riesgo en función a los errores tolerables, ¿no? Y bueno, vamos a verlo de una manera muy práctica, muy sencilla para que todos lo puedan entender. Entonces voy a proyectar eh, estos conceptos: materialidad, cuentas significativas y una revisión analítica de saldos. Ya, mientras se van abriendo los materiales. Bueno, todos los materiales se los voy a pasar como al coordinador para que lo puedan entender. Escuchen, en la auditoría, el día de ayer hablamos sobre todo el concepto de la planificación, cómo es el entendimiento del negocio, cuáles son los stakeholders, los clientes, los proveedores, las entidades que regulan, el ambiente IT, el COSO, los especialistas que nos van a acompañar en el proceso de la auditoría, ¿no? Los issues o los key audit matters importantes, donde se centra la energía del auditor frente a los hechos que se van a tener que ejecutar y realizar. Y luego de esa etapa viene el concepto de la materialidad y la determinación de las cuentas significativas. La idea es enseñarle el step by step o el paso a paso a cada uno de ustedes para que puedan ustedes evaluar y diseñar correctamente su trabajo de auditoría de una manera ordenada y una manera documentada con evidencia propiamente bien hecha por cada etapa, ¿no? Es importante no saltarse las etapas, es importante no quemar o hacer de una manera desordenada el proceso de la auditoría. A veces, nuevamente repito, la mayoría de los auditores financieros que son contadores públicos directamente quieren irse al concepto del riesgo, a las cuentas, a los issues, a los asuntos, ¿no?, contables, y descuidan un poco el concepto de la auditoría, ¿no? A veces pensamos mucho como contadores y no pensamos si estamos cumpliendo las reglas de aseguramiento que te piden el concepto de la auditoría. Y tenemos que tener claro dos conceptos, ¿no? Una cosa es la contabilidad propiamente dicha, lo que obviamente revisamos financiera y económicamente. Y otra cosa son los pasos de aseguramiento que uno tiene que seguir en cada etapa del proceso del trabajo de auditoría de campo, ¿no? Es importante, ¿no? Ayer señalamos que los auditores financieros, antes de evaluar cuáles son los temas o los asuntos que uno tiene que tener o definir o ejecutar, es entender cuál es el alcance o la promesa que tú le diste a tu cliente, ¿no? Bajo qué normas de auditoría lo ibas a auditar, bajo qué normas contables lo ibas a auditar, si va a ser un full scope, va a ser un scope, un limit scope, si vas a hacer una auditoría simplemente local, es decir, para fines estatutarios, o si vas a hacer doble auditoría, una auditoría para tu corporativo, si es que eres una matriz de una empresa transnacional que necesita hacer la consolidación de información financiera, o si solamente vas a hacer una auditoría pura y dura dentro del eh, localmente, ¿no? Porque son alcances distintos.
Es importante también entender que tienes que evaluar a los accionistas, a los stakeholders, si estos no tienen problemas de lavado de activos, si son clientes mediáticos, o conceptos así, que te hagan a ti entender que tienes un aseguramiento desde el inicio para que posteriormente tu auditoría no se haga perjudicial o tengas que en el camino renunciar por temas de independencia. También les expliqué los conceptos de independencia que tiene que tener el auditor financiero, ¿no? Temas de consanguinidad, si auditas una empresa que cotiza en bolsa o transnacional, donde tú como auditor financiero no seas una persona cubierta. La persona cubierta en términos de aseguramiento o en temas metodológicos de auditoría transnacionales, llámese Big Four o no Big Four, ¿no? Que tienen representación internacional, ¿de acuerdo? Las personas cubiertas es que son personas que no tienes que tener fondos de inversiones o acciones dentro de la entidad donde tú auditas, eso también es muy importante evaluar. ¿No? Y luego viene el entendimiento, como si dentro del negocio que tú estás auditando hay un cambio de negocio, porque los cambios de negocio también lo activan al auditor, ¿no? ¿Qué norma contable de aseguramiento tienes que seguir o qué norma contable o qué norma de auditoría tienes que seguir, ¿no? Les comento, ¿no? Acuérdense que los negocios en el tiempo no nunca son estáticos, los negocios son dinámicos, ¿no? Es decir, hacen adquisiciones de empresa, eh, determinan adquisiciones o inversiones, hacen préstamos sindicados, quieren lanzarse a la bolsa de valores, por ejemplo, quieren comprar negocios, empresas, quieren expandirse, cambio de personal clave. Entonces, todos los años, así como nosotros hacemos proyecciones de lo que vamos a hacer durante nuestra etapa o nuestra etapa anual, donde decidimos hacer estudios, perfeccionar esto, buscar crecimiento de nuestra cartera de clientes, en caso de ser auditores, entre otros avatares que nosotros siempre tenemos. Los negocios son iguales, ¿no? Siempre están a la expectativa de hacer nuevas líneas de negocio, o si eres una empresa que está con problemas de going concern o empresa en marcha, lo que buscas es disminuir o hacer un business plan o reducción de costos o gastos que ayudan a mejorar la empresa o el negocio. Por tanto y tanto, ¿no? Es importante que el auditor esté bajo todas estas expectativas, ¿no? Estos conocimientos, estos issues, para que uno pueda desarrollar tu trabajo. Y ahora viene el concepto de la materialidad. Entonces vamos a ver cómo se determina la materialidad. Vamos a proyectar el concepto de la materialidad, ¿ya? Eh, no sé si están viendo, por favor, la pantalla. ¿Están viendo la pantalla? Sí, Por lo favor, estamos me viendo, doctor. ¿ya? La materialidad, para el desarrollo del proceso de la auditoría, de cuáles son las cuentas de riesgo o cuáles son las cuentas o los procesos que vamos a revisar, el auditor tiene que determinar una materialidad de una manera cuantitativa y de una manera cualitativa. Los factores, ¿de acuerdo? O los factores o los umbrales que uno va a ejecutar dependerán del entendimiento del negocio. Si es una primera auditoría, si es una auditoría regulada, si es una auditoría donde tienes covenants o resguardos financieros, si es una auditoría donde tienes muchos stakeholders, es una auditoría donde la empresa cotiza en la bolsa, donde es regulada por diversas entidades, ¿no? Entonces, dependerá del riesgo. Este factor que se utiliza tiene que basarse en un aspecto cualitativo, no en un aspecto cuantitativo simplemente, ¿no? Sino cualitativo. Muchos de los auditores a veces toman las decisiones equívocas de determinar el factor en base, uno, a su experiencia o en base a lo que ellos consideran. Pero la auditoría es una técnica basada en consideraciones o aspectos analíticos que se tienen que tener en consideración antes de tomar cualquier decisión de qué factor o umbral voy a tomar en cuenta para poder desarrollar la determinación de mi materialidad
de mi error de tolerancia y de mi Summary Audi Difference, ¿de acuerdo? También es muy importante cuál es el parámetro donde yo me voy a parar para poder determinar el concepto del valor, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, y este es un tema que se los traslado, ¿ya? En revisión de práctica de calidad de temas de auditoría, eh, el, el concepto por default, así se los digo, por default, es que siempre se toma la utilidad antes de impuestos. Eso sí es, la medición de un negocio a veces se mide por la utilidad antes de impuestos, ¿no? Cómo va el negocio en función a los resultados, en función a la gestión, ¿no? Cuánto es el ingreso menos los costos. Ese es el primer umbral, ¿ya? Eh, la mayoría, ¿no? Y esta es una discusión técnica metodológica. Muchos piensan que los negocios se miden, o la manufactura, las empresas comerciales o las empresas de servicios, se miden simplemente por la utilidad, no, no necesariamente. Tú puedes estar auditando también una asociación sin fines de lucro, una empresa de servicios que tu negocio no es el resultado, sino tu negocio es la gestión de los activos, ¿no? O controlar los activos. Entonces no sería tan coherente que tú determines la utilidad antes de impuestos. O por ejemplo, tú estás en un negocio que está en una etapa de preoperación, donde el resultado es bastante negativo, porque vas a tener muchos gastos o costos asociados a una actividad que todavía no se está desarrollando. Entonces no sería tampoco tan, tan, tan racional que tú vayas al resultado, al EBITDA, al margen bruto o a los ingresos, porque no los tienes. Sino tendrías que enfocarlo a través del equity, del patrimonio, del total activo, ¿no? O otro ejemplo es que muchos negocios a veces no enfocan su negocio en base a los resultados, a las utilidades antes de impuestos, sino en su negocio en base a los conceptos de ingresos, porque lo que muchas empresas lo que buscan a veces es vender y crecer, ¿no? Y no tanto evalúan su negocio en función a la última línea que es la utilidad antes de impuestos. Ahora, sí es importante, y este es un tema de calidad que me hicieron saber algunos profesionales de otros lados, de otras latitudes del mundo, es que cuando también evalúes tu consideración cualitativa, ¿de acuerdo? Cualitativa es como, por ejemplo, los inversionistas miran su negocio. Ellos me dijeron, el mejor racional que tú puedas tomar para poder determinar el concepto de la materialidad, el concepto de tu error de tolerancia y el concepto de tu summary of difference, se basará en cómo el inversionista ve su negocio. ¿Cómo lo ve? A través de los ingresos, cómo lo ve a través de la utilidad de impuestos, cómo lo ve a través del EBIT, cómo lo ve a través del EBITDA. O de repente también a través del patrimonio del total de activos, ¿no? Entonces, ese debería ser tu principal acápite para determinar tu racional. Sin embargo, acá, este es un cuadro ya importante de uso de metodología de firmas, ¿no? Que han venido haciendo ya este tema de determinar los parámetros. Este puede ser, si es que tú eres una firma local o eres una firma que no tiene conceptos metodológicos, si no te basas simplemente en mías, ¿ya? Este podría ayudar a ustedes a determinar estos rangos o estos racionales. ¿De acuerdo? Entonces, estos racionales son de una firma Big Four, ¿de acuerdo? Que me parece bastante interesante y los llamo, ¿no? Por ejemplo, si tú eliges la utilidad antes de impuestos de una entidad pública o regulada, el factor va entre 5 y 8. Si tú estás auditando una entidad no pública, no regulada, es decir, eres una empresa familiar, una empresa que no cotiza en bolsa, una empresa que no está asociada a la bolsa de valores del país donde ustedes están, el factor podría ser de 5 a 10, ¿de acuerdo? Acá están los parámetros. Lo principal cuando tú haces una evaluación de materialidad, ¿de acuerdo? Para determinar el factor, primero es atacar todo lo que es gestión, ¿no? Utilidad de impuestos, EBIT,
EBITDA, margen bruto. Si luego de que no hay gestión, porque puede haber de que tú estás auditando un negocio que no tiene tanta gestión, te vas recién a los ingresos, donde podrías tú determinar el factor si 0.5, 0.52. Eso dependerá del equipo o el equipo que está asociado, ¿no? El capital contable vendría a ser el equity, ¿no? 1 a 2. El capital contable, más que todo, se utiliza cuando recién los negocios empiezan, ¿no? O sea, están en una etapa de preoperación o negocios que todavía no han gestionado. O también podría, otro concepto de medición podría ser el concepto de activos, ¿no? Entonces, estos son los rangos, pero estos rangos tienen que ser equilibrados. ¿Qué quiere decir equilibrados? Que se tiene que hacer en base a racionales, ¿no? Análisis de cualitativos que tienen que hacer. Por ejemplo, si tú te quieres ir al umbral más alto o quieres ir al umbral más bajo, en este caso, vamos a suponer que voy a utilizar el umbral utilizante de impuestos. La idea o en mi cabecita está que tomo irme al umbral más alto o irme al umbral más bajo. Si me voy al umbral más alto es porque yo considero como auditor que este negocio está bien controlado, tiene un buen gobierno corporativo, es regulado, es controlado. Yo no voy a encontrar en mi expectativa muchas diferencias o ajustes contables que puedan dañar la razonabilidad de la información financiera. Eh, Constantemente tiene un área de auditoría interna, el directorio está involucrado en el negocio. Entonces, el riesgo para mí va a bajar y por tanto el nivel de evidencia o el nivel de documentación que yo revise va a ser con una expectativa más alta. Por tal motivo, tomaría el mayor valor. Sin embargo, si yo estoy auditando un small business, un negocio que todavía está en crecimiento, un negocio que de repente no tiene un buen gobierno corporativo, que de repente su sistema integrado de información contable todavía se está desarrollando o tiene muchos controles de manuales preventivos o detectivos y no tantos controles de ITGC o IT, entonces para mí hay más riesgo. Y como auditor financiero que ejecuto, tengo que irme al umbral más bajo, es decir, revisar más, ¿no? De eso dependerá. Esas son las consideraciones cualitativas que uno tiene que definir o ejecutar en base al análisis. Esto es aplicable a cualquier base de medición, ¿no? Umbral más alto en base a lo que yo considere menos riesgo. Umbral más bajo porque considero que es una auditoría de primer año, que yo tengo que ser más prudente al momento de revisar. ¿De acuerdo? Entonces, acá hay algunas consideraciones que he tomado para este ejemplo, ¿no? Indico, ¿no? Que la compañía no es considerada un close monitoring, porque en base, ¿qué es un no close monitoring? Significa de que no es una entidad que ha tenido muchos errores contables, ¿de acuerdo? Edu, ¿todo bien con el tema de la transmisión? ¿No hay ninguna aseveración? Por favor, ¿me confirmas? Todo bien, doctor. Le escuchamos fuerte y claro. Ya, el audio, todo va bien. Todo bien, doctor. Ya, entonces. Entonces no es un cross monitoring porque no es una entidad que ¿cómo se llama? Está bien regulada, está bien controlada, no tiene muchos ajustes, es un cliente de riesgo moderado, ¿de acuerdo? Su posición financiera, también al momento de ver los estados financieros, se evidencia que tiene una buena suficiencia de capital o solvencia, ¿no? Si veo los estados financieros lo voy a, lo voy a proyectar acá, ¿no? Entonces, como verán, corroboro, obviamente, con la información contable, ¿no? Acá está, miren el patrimonio, ¿no? Entonces, en el análisis cualitativo, lo que nuevamente se evalúa es si el cliente
es de riesgo moderado o alto o moderate. En este caso, no es considerado close monitoring porque el cliente no tiene problemas, no ha tenido problemas de solvencia o jóvenes o algo que nos llame la atención al equipo de auditoría que tenga algún conflicto ¿no? en el desarrollo normal o habitual del proceso de auditoría. En el tema de la posición financiera, también es importante que uno evalúe siempre el concepto del patrimonio, ¿no? Acá como lo podrán ver, estamos viendo los estados financieros de esta entidad y pueden ver que el patrimonio es bastante solvente, al igual que su capital de trabajo, ¿no? Si yo miro el activo corriente y lo comparo con el pasivo corriente, veo que están bastante holgados, o sea, eso genera o me da la expectativa que es una empresa bastante líquida, ¿no? Que sus activos corrientes financieramente solventan las obligaciones, ¿no? Y por otro lado, en las ganancias y pérdidas, veo que las expectativas son muy buenas en comparación a los resultados del año anterior, ¿no? Entonces, ¿esto qué se concluye? De que efectivamente la posición de capital y la posición de, de liquidez del negocio son bastante positivos y buenos y que hacen que el negocio genere buenos resultados. Por otro lado, acá, como ven, también pueden ver que los resultados del 2018 se tiene un buen resultado, van a cerrar con utilidades. También es importante que eh, la gerencia central y la gerencia general toman su trabajo con bastante no, hermetismo, con bastante seriedad y con bastante escepticismo los resultados, ¿no? Que también dentro de la evaluación de los perfiles, y eso es importante, se ha hecho una evaluación de los ejecutivos y los miembros del directorio en base a la memoria, donde el auditor ha evaluado que los perfiles con los que el negocio tiene su cargo gerencial son independientes, ¿no? Tienen vasta experiencia en el negocio, en este caso en el negocio de siderúrgico, ¿no? O metalmecánico, y que se considera que es una compañía de buen perfil, ¿no? Tiene objetivos y estrategias claramente ligados a lo que van a hacer. Indica que la compañía lista en bolsa, y si lista en bolsa, esto también te da un aseguramiento, porque una compañía que lista en cualquier bolsa de cualquier país es un cliente que siempre va a ser regulado por una entidad independiente, no solamente por la administración fiscal, sino por una entidad financiera que obviamente está bajo la lupa del negocio y que siempre tiene que reportar, ¿no? Este también es un punto importante y esto se basa en el entendimiento de lo que hicimos el día de ayer, ¿no? Si ha habido cambios en el negocio o factores exógenos que afecten a la industria, ¿no? Recesión económica, inflación, nuevos competidores. Esto también es muy importante, aunque no crean. El auditor es una persona, el auditor financiero, a diferencia de un contador público, se diferencia en una cosa, ¿no? Que el auditor evalúa riesgos y da confianza sobre lo que uno va a ejecutar, ¿ya? Por eso yo digo que esta parte de la planificación es muy, pero muy importante, ¿no? Y yo siempre a mis equipos de trabajo que laboran en temas de auditoría conmigo, yo siempre les trato de inculcar que este tema de la planificación no lo vean como un simple llenado de formatos o como un simple llenado de información que yo voy a escribir
sin entender lo que yo estoy ejecutando, realizando, ¿no? Sino que le dé la seriedad o la pauta respectiva de cómo tengo que hacer mi planificación